Amigos y amigas, pasamos de inmediato a otros temas y les contamos que nuestro compañero Rolando Goyes mantuvo un diálogo con Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, quien se refiere sobre el inicio de clases del ciclo Costa Galápagos 2023-2024. Vamos de inmediato contigo, Rolando. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos trasladamos hasta la Unión Nacional de Educadores para hablar con la presidenta Isabel Vargas, para conocer también cuál es la postura desde los maestros, una vez que hace pocos minutos también la ministra de Educación, María Brown, diera a conocer cómo va a ser estos planes de contingencia para la apertura, también para el inicio de clases este próximo 24 de abril, sobre todo en los planteles educativos que han tenido algunos problemas en la infraestructura. Para conocer cuál es el pronunciamiento de la UNE, damos la bienvenida también a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Isabel, bienvenida a Corap. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos miran en este importante medio de comunicación. Isabel, ¿cuál es la postura que tiene la UNE a pocos días que inicie el régimen Costa Galápagos? Bueno, nuestra postura es que con este inicio de clases se demuestra una vez más la falta de voluntad de este gobierno ante este sector que es muy importante para el desarrollo del país. Este inicio de clases está en medio de las inundaciones, en medio de la pobreza y en medio de la violación, de la ola de violencia por parte de la delincuencia común. Y eso nos preocupa a nosotros. Alrededor de 800 instituciones están severamente afectadas. ¿Eso qué significa? Que muchos estudiantes no podrán acceder a la educación presencial. Sabemos cuáles son las falencias de una educación virtual. Esto tiene que ver porque no se está invirtiendo todo lo que el presupuesto general del Estado aprobó para lo que es infraestructura y mantenimiento. No se dice nada, absolutamente nada, de qué se va a hacer con aquellas instituciones que fueron desmanteladas por la delincuencia o aquellas instituciones que por el uso cotidiano tienen que realizarse un mantenimiento, y ahora se ha hecho un llamado a las mingas, pero estas mingas, si bien es cierto, es importante que haya un ambiente de unidad entre la comunidad educativa, pero también se les exige cuotas a los padres de familia, y sí tememos que eh, pues vaya a pasar como en el año anterior en la escuela de la Rol 2, en donde por la falta de un mantenimiento en las instalaciones eléctricas un estudiante murió electrocutado, y en la escuela Pizulí, en donde el padre de familia quiso hacer una pared y la pared se le cayó. Entonces, este tipo de situaciones se debe evitar. ¿Y cómo? Cuando el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene que entregar las partidas, el dinero suficiente a cada institución, porque son los rectores, las autoridades de cada institución que saben qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que hacer. Y esto, por lo que vemos, no está previsto. Por otro lado, este es en el campo de la infraestructura. Por otro lado, sí nos preocupa la salud mental de los estudiantes, porque hay una zozobra a nivel nacional. La UNESCO indica que de cada 10 hogares, 7 están afectados emocionalmente, y no ha habido el incremento de los profesionales de ese, tal cual como indica la ley. Se dice que se debe crear partidas cada año de una manera progresiva para cubrir el déficit que existe actualmente. Alrededor del 56% tiene un déficit de las instituciones educativas, tienen el déficit de los profesionales de este departamento. Tampoco se ha convocado a concurso de merecimientos a los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, y no se ha elaborado aún el plan para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito escolar, que ahora más que nunca lo necesitamos. El plan Escuela Segura está a cargo del Ministerio del Interior, pero no están todas las instituciones, están apenas las que dicen que están priorizadas, aquellas que están en sectores de alto riesgo, pero ahora necesitamos en todos lados. Si las bombas de gasolina están pidiendo que haya una policía en cada una de ellas, aquí también en las escuelas debería haber policía
en todas las instituciones, la vigilancia, en todas las instituciones educativas. Esto con el ámbito de la zozobra que nosotros vivimos en el país. Y en la costa se inicia un nuevo experimento que es ahora el cambio a trimestres, una evaluación continua en donde pesa más el aprendizaje y la evaluación queda con un porcentaje muy bajo. Pero esto no le da calidad a la educación cuando existe pobreza, cuando los padres de familia tienen que endeudarse para comprar los uniformes, no tienen el dinero, no tienen el recurso, cuando la ola de violencia nos sigue azotando, cuando vemos que no hay trabajo, el desempleo sigue aumentando. 2 millones de personas han pasado de la pobreza a la extrema pobreza. En estas condiciones, el derecho a la educación es muy difícil a que tengan acceso a un derecho a una educación de calidad. Entonces, vamos a seguir nosotros trabajando en la vigilancia que tenemos, en la vigilancia permanente para que se ejecute la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que esa ejecución tal cual como dice la ley y como se lo realizó de acuerdo a la naturaleza que es beneficiar el interés superior del niño, la niña y el adolescente, sea ejecutada tal cual. Vamos a permanecer vigilantes y seguimos impulsando y haciendo un llamado a las asambleístas a que se llame a juicio político a la ministra de Educación por el incumplimiento, ya que las aulas siguen hacinadas, son apenas 400 partidas que se liberaron, son más de, eh, hay un déficit a nivel nacional según un estudio de la UNAE de 74,000 docentes. Entonces, si no hay la infraestructura, si no hay la seguridad, si no se atiende la salud mental, si no se garantiza que haya los maestros en un número suficiente, ¿de qué calidad estamos hablando? Entonces, aquí hay que verle a la educación de una manera integral, por eso exigimos nosotros que haya políticas públicas y que haya inversión, que se pague la deuda social, que haya inversión en educación, en salud, en seguridad y generación de empleos. Ante esto ¿habría la posibilidad de aplazar el inicio de clases o este ya está determinado que no se lo puede hacer? Bueno, en las zonas de alto riesgo, en donde hay inundaciones que es imposible, se habla ya de que las clases iniciarán de manera virtual. Entonces ahora tenemos esta otra manera, pero no es la adecuada, no es la adecuada. Siempre la educación virtual les dejó un deterioro a nuestros estudiantes en su capacidad de leer, de escribir, de realizar operaciones matemáticas. No es lo óptimo y creo que hay que apuntar a que desde el gobierno se priorice el arreglar la infraestructura de las instituciones educativas para que la educación sea presencial, pero que también se tome en cuenta todos estos puntos al que nosotros hemos hecho referencia. Pero si queda virtual también, ¿cómo se garantiza que la mayoría de los niños también de la ruralidad, por ejemplo, puedan acceder a tener internet para tener clases? Por eso digo que no es lo óptimo y dejó un deterioro. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de mencionar, hay sectores en donde, especialmente en el área rural, en donde no hay señal ni de teléfono y mucho menos de internet. Hay muchos hogares que no tienen las herramientas telemáticas. Entonces, la educación virtual es para justificar y que se dé inicio de una manera total, pero no es lo óptimo. La virtualidad no es lo óptimo, eso nos demostró y lo vivimos durante la pandemia, por eso nosotros apostamos a que la clase sea presencial y que desde el gobierno se atienda la infraestructura, se atienda también el hecho de que haya seguridad, porque si bien es cierto, hay instituciones que están severamente afectadas por los embates de la naturaleza, pero hay escuelas que están afectadas por la violencia y no pueden abrir las escuelas porque el lugar en las zonas donde está ubicada la escuela es imposible. Fíjese, el día de ayer ingresaron a
la Universidad de Esmeraldas, la delincuencia, a fomentar esta zozobra, este terror. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, es decir, que en la educación es en donde se refleja todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces, sí, hay que ir más allá de la educación. Por eso es que decimos que este presidente ha tenido la incapacidad de solucionar problemas estructurales del país. Y esto tiene que ver porque no ha habido generación de empleos. La violencia se da es por la desocupación, porque la gente aspira a llevar un pan a sus hijos y al no encontrar una respuesta por parte del gobierno, se vuelven caldo de cultivo, son vulnerables para ser presa fácil de las mafias organizadas, de las mafias del narcotráfico, de las mafias criminales. Y no solamente quienes están en la desocupación, sino también aquellos jóvenes que no tienen una esperanza luego que salen del bachillerato, no encuentran trabajo y no encuentran cupo. Son más de 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son 195.000 niños que no regresaron, no retornaron luego de la pandemia a seguir con las clases. ¿Dónde están estos niños? Según el INEGI están trabajando y también algunos están yendo a la escuela para sicariato, para formarse como sicarios. ¿Y quiénes están promoviendo estas escuelas para el sicariato? Es las mafias del narcotráfico. Entonces, esa es la realidad. Por eso tenemos que ver siempre en lo macro. Nosotros exigimos políticas públicas de inversión en educación, en salud, en seguridad, generación de empleos para poder sacar adelante al país. Y esa es la razón por la cual el presidente de la República debió dar un paso al costado. Pero ahora que en la Asamblea Nacional se ha determinado, según las investigaciones, que está metido en actos de corrupción y en la narcopolítica, es un mal ejemplo para nuestros estudiantes y por lo tanto la Asamblea Nacional tiene que actuar de manera política para que el presidente de la República sea destituido y que la persona que venga pueda ir resolviendo los problemas. Sí, todos sabemos que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero tampoco podemos seguir con un gobierno neoliberal que prefiere pagar condonar, más bien dicho, 220 millones de dólares a la banca. Y educación, fíjese cómo está. Y no hay generación de empleo y no hay obra pública. Y no hay medicinas. Entonces eso es inaudito y la gente se está llegando al hartazgo. Y todo esto tiene que ver porque se refleja en educación. Okay. Queremos agradecer a Isabel Vargas, también presidenta de la Unión Nacional de Educadores, quien ha dado la postura desde el magisterio en torno a este periodo nuevo que va a iniciar en la costa ecuatoriana. Es el informe que nosotros les llevamos. Agradecemos a Sharina Santa María que nos ayuda en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Gracias, Rolando, por tu aporte. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Seguridad, infraestructura de los centros educativos, falta de docentes y la salud mental de los estudiantes son algunas de las preocupaciones que señaló Isabel Vargas. Son evidentes en este nuevo inicio de clases en el ciclo Costa Galápagos. Ratificó su pedido en solicitar el juicio político a la ministra de Educación, María Brown, y cuestionó el hecho de que no se atienda la problemática de niños y niñas que no asisten a clases y que son víctimas de las bandas delincuenciales. Pidió también políticas públicas e inversión en educación.